¿Sabías que el verdadero director técnico de tu cuerpo no está en tus músculos, sino en tu cerebro? Así es. Familia Fit 360 Latinoamérica, hoy te voy a mostrar por qué el hipotálamo, una estructura del tamaño de una almendra, puede ser la diferencia entre progresar o estancarte, entre quemar grasa o acumularla. El hipotálamo está justo debajo del tálamo y encima de la hipófisis, y aunque es pequeño, tiene el control absoluto de tu energía, tus hormonas, tu hambre, tu sueño y tu rendimiento físico. Es el centro que mantiene el equilibrio interno del cuerpo, lo que la ciencia llama homeostasis. En otras palabras, es el puente que conecta tu mente con tus músculos. Cuando entrenas con intensidad, el hipotálamo recibe señales de todo el cuerpo. El sistema nervioso le dice que tu temperatura sube. El sistema hormonal le comunica tus niveles de cortisol y testosterona. Y tus músculos envían señales sobre el esfuerzo. A partir de todo eso, ajusta tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial y, sobre todo, la liberación de hormonas. Si entrenas bien y duermes lo suficiente, estimula la producción de hormona del crecimiento y testosterona, esenciales para construir músculo y recuperarte. Pero si no descansas o comes mal, el hipotálamo interpreta que estás bajo estrés, eleva el cortisol y comienza a frenar tu desarrollo muscular, favoreciendo la acumulación de grasa. Y aquí viene algo que quiero que pienses conmigo. ¿Cuántas veces te ha pasado que entrenas con disciplina, comes bien, haces todo lo que dice el plan, pero tu cuerpo simplemente no responde? ¿Sentiste alguna vez que estás haciendo todo bien, pero los resultados no llegan? Coméntame abajo si te ha pasado, porque puede que no sea tu dieta, ni tu entrenamiento, sino tu hipotálamo el que está diciendo, alto, no avanzamos. Este órgano también regula el apetito. Dentro del hipotálamo hay núcleos que detectan dos hormonas, la leptina, que indica saciedad, y la grelina, que despierta el hambre. Cuando haces dietas extremas o bajas de peso rápido, la leptina baja, la grelina sube, y el hipotálamo entra en modo defensa. Te da más hambre y reduce tu gasto calórico. Así que cuando sientes que el cuerpo se resiste, no es tu voluntad la que falla, es tu cerebro intentando protegerte. Durante el sueño, el hipotálamo también regula los ritmos circadianos y la liberación de melatonina. Si duermes bien, tu cuerpo entra en un estado anabólico, produces más hormona del crecimiento y te recuperas mejor. Pero si duermes poco, el hipotálamo percibe estrés, eleva el cortisol y destruye lo que lograste en el entrenamiento. Dormir bien no es descanso, es estrategia. En resumen, el hipotálamo es el auténtico jefe detrás del rendimiento, la energía y la composición corporal. Cuidar tu sueño, tu alimentación y tu manejo del estrés no es moda. Es ciencia aplicada al fitness. Entrenar duro te da fuerza, pero entender cómo tu cerebro regula tu cuerpo te convierte en un atleta inteligente. Y si este video te hizo mirar tu entrenamiento desde otro ángulo, compártelo con ese amigo que entrena fuerte pero no progresa, deja tu like y suscríbete para que sigamos uniendo ciencia y entrenamiento aquí, en Fit 360 Latinoamérica, porque tu progreso, de verdad, empieza en tu mente.